Bueno, arrancamos con la exposición de la Cátedra Política Deportiva de la Licenciatura en Alto Rendimiento Deportivo, en la cual, bueno, nuestro grupo está conformado por 4 integrantes: Tayana Nicolás, Ovejero Gabriel, Terán Juan Diego y Martín y Mauro. Y bueno, a nosotros nos tocó analizar y explicar 2 artículos. Si querés pasar a la siguiente, Gaby. Bueno, uno de los artículos es del sociólogo alemán Klaus Heinemann, bueno, el cual se titula Los valores del deporte, una perspectiva sociológica, y por otro lado, la Carta Europea del Deporte. Bueno, en cuanto al artículo del sociólogo alemán, va a desarrollar el tema en cuestión a través de una tesis, que el deporte no tiene valores en sí mismo. Bueno, para explicar esta perspectiva o para explicar este tema, se va a referir a 4 perspectivas. Una primera perspectiva es la percepción subjetiva de los valores del deporte, en la cual lo que intenta explicar este sociólogo es que, bueno, como dice el tema de la tesis, el deporte no tiene valores en sí mismo, sino que los valores en el deporte se pueden encontrar a través de 2 vías, por así decirlo. Por un lado, que los valores se adquieren a través de juicios subjetivos y estimativos que adjudican las personas que practican ese deporte, y por otro lado, a través del efecto de las promesas que hacen las diferentes instituciones, como pueden ser gimnasios, clubes, el Estado, instituciones educativas, hacia la adquisición de los mismos mediante la práctica. Por lo tanto, podríamos decir que los valores del deporte son asignaciones de valores secundarias o causales por medio de personas o instituciones. El planteo de estas cuestiones no son solamente relevantes en cuanto a la ética del deporte, sino también que se vinculan con la política deportiva, que bueno, justamente se relaciona con la Carta Europea del Deporte, que más adelante van a explicar bueno, mis compañeros. Pasame si querés. Bueno, eso ya lo comenté recién. Una segunda perspectiva es el valor económico del deporte. Lo que explica el autor es que la práctica del deporte está sometida a 2 limitaciones, al gasto y al tiempo, y que según la valoración subjetiva que tengamos a ese deporte, puede aumentar o no la inversión al mismo. Si el deporte ese que practiquemos para nosotros es de gran importancia, tanto el gasto, ya sea económico, o el tiempo que vamos a invertir en el mismo va a aumentar en paralelo. Estas cuestiones por ahí se podrían relacionar cuando hablamos en la cátedra en cuanto a las connotaciones que le damos o no a la política. La política en sí no tiene ni connotaciones positivas ni negativas. Simplemente hacemos política. El deporte, bueno, en este caso el autor trata de explicarlo de esa forma, como que no tiene ni connotaciones positivas ni negativas, simplemente son adjudicaciones que le damos en base a nuestra subjetividad. Bien, ¿me pasás, Gaby, porfa? Ahí está. La tercera perspectiva que desarrolla el autor es sobre el valor que le da el deporte o el valor que las instituciones le dan al deporte, mejor dicho. La primera de las razones es que justifica la razón de ser y también es bueno como un fundamento para obtener subvenciones estatales y también para generar aceptación pública de dichas instituciones. Pásame, Gaby, si querés.
Estas instituciones lo promueven a través de dos ideas o dos factores. El primero es que el deporte trabaja como agente para la salud y otro que el deporte es un agente socio-integrador. En lo referido al deporte como factor de salud, bueno, es un tema que no está cabalmente delimitado, sobre todo porque es un espectro muy amplio. Es decir, no habría que ver sobre qué disciplina, sobre qué persona, sobre qué nivel de exigencia y además el índice de lesiones está altamente correlacionado con el tipo de deporte. También directamente relacionado con el nivel de exigencia en el cual se practica este deporte. Por eso ahí al final del slide nosotros pusimos, sí, retrocedeme una ahí por más. Al final del slide nosotros pusimos ahí, gracias. Pusimos que tanto las personas sedentarias como los deportistas, ninguno de los dos va a terminar de poder librarse de lo que es el tema de visitar a un médico por alguna de estas cuestiones. Ahora, si querés, y pasame, gracias. En lo que refiere a agente socio integrador, el autor demuestra que cada vez a los clubes grandes les cuesta más captar más adeptos y cada vez empiezan a surgir más clubes chicos, que si bien por ahí tienen menos oferta a nivel de cantidad de disciplinas, tienen menos de estas, pero le dan mayor relevancia, lo cual hace que estas personas que quieran practicar estas disciplinas opten por este tipo de nuevos espacios. Pero a su vez, estos nuevos espacios terminan conformando grupos separados que generan espacios más homogéneos a niveles culturales y de integración. Estos de, volver una vez más, Gaby, por favor. Nosotros también quisimos destacar que los valores del deporte tienen una connotación histórica y culturalmente que es variable, y pusimos como ejemplo el amateurismo, que fue mutando a través del tiempo desde un primer lugar en el cual era una estrategia para separar las clases sociales, como podemos ver en el fútbol en el comienzo en Inglaterra. Luego se utilizó como un requisito para ingresar, y el autor da el ejemplo de los Juegos Olímpicos, y luego utilizado como instrumento para eh, eh, promocionar a las diferentes instituciones. Ahora, si querés, sí, Gaby. La cuarta perspectiva que da el autor es el valor del deporte para el Estado, y menciona que el Estado en muchos lugares subvenciona de una forma muy grande al deporte, mucho más de lo que a veces el deporte genera a nivel económico. Entonces acá el autor menciona dos cuestiones. La primera es cuál es el impacto que el Estado quiere generar a través de estas subvenciones y si hay un interés secundario de notar qué es lo que quiere generar mediante esta promoción y subvención del deporte. Y acá nosotros lo relacionamos con lo que vimos en la clase de los Juegos Evita, donde en provincias de Argentina que tienen los índices de pobreza más grandes, muchas veces vemos en los uniformes el nombre del gobernador, que está haciendo promoción de su campaña y en muchas de esas situaciones ese gobernador se mantiene durante varios años. Entonces, el texto menciona que en Suiza, por ejemplo, en los diferentes departamentos hay algunos en los cuales los ciudadanos pueden participar en lo que quieren que el Estado subvencione o no, y da el ejemplo de que en esos lugares donde eso ocurre hay mucha menos subvención para cuestiones referidas al deporte que en otras, porque priorizan otras cuestiones. Entonces, nos pareció relevante hacer ese paralelismo con qué sucedería si pasaría lo mismo en provincias pobres de Argentina, si prefieren un estadio para 60.000 personas o prefieren darle prioridad a lo que pueda ser una red local. Para finalizar el texto, detallamos lo que son los problemas que da el autor para determinar los valores en sus diferentes marcos: el teórico, el empírico, el metodológico y el ético. Bueno, continúo yo hablando ahora sobre la Carta Europea del Deporte. El texto que nos tocó es la Declaración Política sobre la Carta
la nueva Carta Europea del Deporte, y acá lo que hacemos mención es que hubo una primera carta en 1975 que sentó los precedentes de lo que iba a ser esta nueva edición. En esta carta se sientan algunas bases, como enaltecer el derecho de la práctica deportiva para todas las personas. Ahora sí, pasando de slide, entrando en lo que es el primer artículo, hablamos del objetivo de esta carta, y es justamente dar a cada persona la posibilidad de practicar deporte, y de alguna manera establecer el funcionamiento de lo que sería el Comité para el Desarrollo del Deporte. Relacionamos este primer artículo con el programa de club de barrio que se mencionó en la última clase presencial con Ridao, donde justamente este programa busca el acceso al deporte en distintos lugares y de alguna manera el soporte a distintas organizaciones sin fines de lucro para tener las herramientas para poder brindar actividades deportivas. Siguiendo con el artículo 2, acá esta carta este texto que nos tocó define al deporte y dice que se trata de todo tipo de actividades físicas que mediante su participación organizada u de otro tipo tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competencias de todos los niveles. Así que además de expresar el funcionamiento de distintos organismos para el desarrollo del deporte, también brinda una definición del deporte. También acá habla de enmarcar estas actividades con principios éticos, y ahí lo podemos relacionar también con el texto que acaban de presentar nuestros compañeros. Y también habla de combatir la violencia y el dopaje, como dos grandes batallas que presenta esta carta. Yendo al artículo 3, el movimiento deportivo, habla de la cooperación entre distintas entidades públicas y organismos deportivos. Acá lo que relacionamos de este artículo es con lo que vimos en la clase donde hablamos de los Juegos Evita, donde veíamos ahí la cooperación entre el Estado y las federaciones deportivas de las distintas provincias. Entrando en el artículo 4, las instalaciones y actividades, lo que menciona este artículo es que estas deben ser accesibles para todas las personas, brindar también las facilidades a quienes se encuentran en situaciones desfavorecidas, y también tener en cuenta a las personas que poseen alguna discapacidad. En el artículo 5 habla sobre la creación de la base, y en definitiva lo que habla acá es de brindar un apoyo a la educación física como asignatura escolar y la capacitación de los docentes de estas instituciones para la formación deportiva. Así que ahora le paso a Gaby. Bien, continuando con el artículo 6, que es el fomento de la participación. Este artículo impulsa la participación en el deporte no solamente con fines recreativos, sino también con el objetivo de mejorar la salud y el rendimiento personal, y propone que se ofrezcan programas y actividades adecuadas para todos los niveles de habilidad, desde principiantes hasta deportistas avanzados. En el artículo 7, que habla sobre la mejora del rendimiento, se centra en los deportistas de alto rendimiento, aquellos que buscan competir y destacar en el deporte. Y la carta destaca la importancia de apoyar a estos atletas con instalaciones adecuadas, medicina deportiva y formación científica para que puedan desarrollar su máximo potencial. En el artículo 8, que habla sobre el apoyo al deporte profesional y de alta competición, la carta trata sobre la necesidad de proteger a los deportistas profesionales, asegurando su bienestar físico y psicológico. Aboga porque los gobiernos creen estructuras para que donde se protejan a los atletas de posibles explotaciones comerciales o financieras, buscando promover un ambiente de respeto y cuidado para que los deportistas puedan dedicarse a su carrera de manera segura y ética.
En el artículo 9 habla sobre los recursos humanos. La Carta señala la importancia de formar profesionales del deporte que cuenten con habilidades necesarias para guiar y supervisar actividades deportivas. Esto hace referencia, o en realidad incluye, entrenadores, gestores deportivos y otros expertos que aseguren la seguridad y el bienestar de los deportistas. En el artículo 10, el deporte y el principio de desarrollo sostenible, nos habla sobre, o mejor dicho, introduce la idea de que el deporte debe ser compatible con el cuidado del medio ambiente. Propone que la planificación y construcción de instalaciones deportivas tomen en cuenta también el impacto ambiental y promuevan el desarrollo sostenible. En el artículo 11, que habla sobre la información e investigación, la Carta nos propone la recopilación y difusión de información sobre el deporte, así como la investigación científica en áreas relacionadas, lo que incluye estudios sobre el impacto del deporte en la salud, el rendimiento y la sociedad en general. En el artículo 12, sobre la financiación, nos habla sobre la necesidad de financiamiento para que el deporte pueda desarrollarse adecuadamente y propone un sistema de financiamiento mixto, donde tanto el sector público como el privado colaboren y que el propio sector deportivo también genere sus propios recursos. En el artículo 13 de la cooperación nacional e internacional, este artículo subraya la importancia de la cooperación entre países y organizaciones deportivas a todos los niveles, el local, regional, nacional e internacional. Y la Carta sostiene que el deporte debe formar parte de las políticas de desarrollo de cada país y estar vinculadas a otras áreas como la salud, la educación y la cultura, para que se conviertan en una herramienta de cohesión social y desarrollo. Para hacer algún tipo de cierre, a mí me parece que es importante destacar dos programas que tienen un poco de cada uno de estos artículos, como lo son la organización de los Juegos Evita, donde vemos varios artículos implicados acá, y también la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde también vemos esto a un nivel más regional de Latinoamérica. ¿Alguien quiere agregar algo? No, me parece que hemos tocado todos los puntos correspondientes y lo hemos abarcado de la mejor manera posible.